Un saludo para todas y todas. Bienvenidas y bienvenidos a esta cumbre mundial de naturopatía. Les habla Alexis Adarfio, naturópata de Venezuela, vicepresidente de la Asociación Venezolana de Naturopatía y secretario del Foro Hispanoamericano de Naturopatía. Hoy vamos a compartir con ustedes la historia de un venezolano que está cumpliendo 150 años de haber nacido y que nos ha dejado un gran legado, así que manténganse pendientes durante este tiempo para que podamos ver esa historia, una historia muy bonita y una historia especial. Hemos denominado una mirada del naturópata Carlos Brand desde el siglo XXI. Y ahí tenemos pues a nuestro invitado de hoy, Carlos Luis Brand Tortolero, que nació un 11 de octubre, precisamente de 1875, hace 150 años, en la población de Miranda, en el estado Carabobo, en mi país, Venezuela. No, él se fue de este plano el 27 de febrero de 1964. De Carlos Brand debemos resaltar que pasó de 26 años fuera del país, los primeros años, los 5 años formándose en la educación, vamos a decir, la educación primaria, la fundamental, la elemental, como todo adolescente, y un periodo bastante largo de unos 22 años, de 1914, donde estuvo exiliado en Europa, varios países de Europa y también en Estados Unidos. Durante ese tiempo se puede marcar sus luchas, sus estudios y su trabajo por la naturopatía. Eso lo hizo en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y allí, bueno, tenemos una lista de los logros, de todos los aportes que hizo Carlos Brand, y precisamente lo hace porque Carlos Brand llega a Nueva York y allí se encuentra con la fuente de la naturopatía que se iniciaba en ese momento en la escuela del doctor Benedicto Luz, y allí, bueno, Brand estudió y se doctoró. De hecho, es el primer venezolano con un doctorado en naturopatía. También fue docente en esa institución de donde salieron los pioneros de la naturopatía en el mundo, ¿no? Carlos Brand, en su trabajo filosófico, creó la ley de la conservación de la vida. Eso para nosotros es un legado, eso es la esencia de la filosofía de la naturopatía, y eso lo plasmó en un libro, el libro El problema vital, que aquí está con nosotros, nos está acompañando este libro, que precisamente tiene 100 años que se editó. Por eso se dice que Carlos Brand es el filósofo de la naturopatía, y invitamos a todos los presentes a leer este libro, el libro El problema vital. También Carlos Brand se destaca por una gran producción literaria, diríamos muy abundante, de, de varios tópicos, pero sobre todo de lo que tiene que ver con la naturopatía. Tenemos una serie de libros de envergadura donde está contenido toda la teoría útil para llevar adelante esta profesión como es la naturopatía. Allí nos podemos leer el vegetarianismo, que lo hizo en 1909 en Venezuela antes de salir al exilio. Luego está el fundamento de la moral también en Venezuela, en esa primera etapa como productor de la naturopatía, y que ese se publica cuando está en Nueva York en 1918. Y por supuesto el problema vital de 1924, con prólogo de Albert Einstein, pues él mantuvo relación con este insigne genio de la humanidad y con otros personajes también que hicieron vida y marcaron la historia de este planeta. También está el Sendero de la Salud, la filosofía del vegetarianismo, el camino de la perfección,
la superstición médica y recoge una crítica bastante fuerte contra la medicina. Está la patología racional y Pitágoras, el vegetariano, que lo escribe estando ya en Venezuela. También podemos decir que uno de los grandes logros y de las hechuras de Benedicto, de nuestro hermano Carlos Brand, radica en que formó organizaciones donde quiera que estuvo y así forma la Sociedad Americana de Vegetarianos, la Sociedad Naturista Hispánica en Nueva York, reúne a todos los de habla hispana y crean esa organización. También estando en España creó Generación Consciente y por supuesto que en su patria, nuestra querida Venezuela, creó la Sociedad Naturista Venezolana en Caracas. Entonces, además de la formación que vimos y la producción literaria, se le suma su actividad como periodista, como cronista de la naturopatía, con publicaciones que llegaron a muchos países, sobre todo del área de América Latina y el Caribe, entre los que se cuentan México, El Salvador, República Dominicana, Bolivia, Cuba, Puerto Rico. Por supuesto, en Venezuela fue columnista de varios periódicos de renombre aún vigentes. En España también estuvo un trabajo bastante grande en esto de ser el periodista de la naturopatía, ¿no? En México y eso se distribuyó en periódicos, en revistas. Y también Carlos Brand trabajó con la generación del futuro y allí formó a los insignes naturópatas Nicolás Capo, que hizo carrera en España y que además publicó casi todos los libros de Carlos Brand, fueron publicados por él, además de una gran cantidad de libros que Nicolás produjo en su larga vida, ¿no? Y en Venezuela contamos con un alumno, con un hijo de Carlos Brand. Se trata del doctor Germán Alberti, quien vive con nosotros en el estado Lara, en la ciudad de Barquisimeto, y que, bueno, siguiendo los pasos de su maestro, también tuvo una gran actividad gremial en el mundo, formando organizaciones, participando en congresos, en diferentes actividades de gran impacto para la naturopatía. También el doctor Germán Alberti tiene un libro, el libro de la Revolución Naturista de 1974. ¿No? También podemos decir entonces que Carlos Brand resurgió en el siglo XXI después de, vamos a hablar de 40, 50 años de su fallecimiento, se mantuvo así mucho silencio, ¿no? Pero entonces se dan algunos hechos, algunas actividades, algunas orientaciones que nos permiten decir que Carlos Brand y la naturopatía resurgen al mismo tiempo en este siglo. Veamos algunos hechos de impacto, algunos que resaltan y que son los que marcan el retorno o la visibilización tanto de la naturopatía como de Carlos Brand. Ahí tenemos que en el 2010 la Organización Mundial de la Salud reconoce la naturopatía cuando le da aprobación a un documento para la formación del naturópata, el Benchmark for Training in Naturopathy. Ese es un documento que está colgado en la página web de la Organización Mundial de la Salud y que ha sido una guía para la formación. También tenemos que a principios del siglo, de este siglo XXI, eh, se crean varias academias en Venezuela y esas academias comienzan a formar naturópatas, hasta el presente siguen formando naturópatas. Eh, por ejemplo, en mi caso, yo me formé en una academia de naturopatía y en la primera década de este siglo. Y en este siglo también ocurre algo importante, que el pueblo natal de Carlos Brand
entonces les rinde un homenaje de diferentes maneras. Ese pueblo, el pueblo de Miranda, comienza a brotar Carlos Brand en este siglo. Por ejemplo, una de las avenidas principales lleva el nombre de Carlos Brand. También el complejo educativo que tiene una escuela, un liceo y un preescolar se llama Carlos Luis Brand Tortolero. Y además de eso, guarda celosamente en Miranda la colección de libros de Carlos Brand que están bajo la custodia de nuestro amigo, el señor cronista municipal Jesús Olivo. Eso es en el pueblo, eso se da en los primeros años de esta década que comienza entonces a resurgir Carlos Brand en su propio pueblo. De la misma manera, en ese pueblo se le concede el grado de bien de interés cultural, es decir, es un patrimonio cultural. Así se declaró el 20 de febrero del año 2006. Eso nosotros lo encontramos en el catálogo de Patrimonio Cultural de Venezuela que se editó entre 2004 y 2006, específicamente en la página 51, que corresponde a los municipios Miranda y Montalbán del estado Carabobo. Allí vemos cómo, bueno, ya Carlos Brand y la naturopatía van cabeza a cabeza, diríamos, ahí a la par en ese resurgir. Y en otro, también vamos a ir viendo algunas cosas que se fueron dando, unas ligadas a otras. En octubre del año 2018, este servidor, Alexis Adarcio, se encuentra con Carlos Brand en unas lecturas, en unos programas radiales, y allí comienza mi actividad con Carlos Brand de la mano, escribiendo artículos sobre él y planteando ideas para honrarlo, ¿no? Y esas son ideas que se llevaron al seno de nuestro colegio, de nuestra organización, la Asociación Venezolana de Naturopatía. También encontramos el hecho de que la escritora Mirla Alcibíades elaboró una biografía de Carlos Brand y sale publicada en el año 2010. Eso es una publicación de la Biblioteca Biográfica de Venezuela con el auspicio de varias instituciones. Aquí tenemos ese libro que también les recomiendo que lo ubiquemos. El libro de Carlos Brand. Carlos Brand, eso es de la autora Mirla Alcibíades. Aquí está este libro, también nos da mucha información de lo que ha sido Carlos Brand y de todos los aportes, ¿no? Por otra parte, en la ciudad de Caracas también resurge Carlos Brand en este siglo cuando en la unidad educativa Colegio Bolívar y Freud instalaron un aula de usos múltiples en el año 2023. Piensa que ya hemos salido de la primera década y en la segunda década tenemos cosas muy interesantes, impactantes e estructurantes del pensamiento de Carlos Brand. Y en Los Teques, el estado Miranda, se creó un centro de salud integrativo en naturopatía, doctor Carlos Brand, se llama el CESAIN. Eso se creó en octubre del año pasado, hace un año. Es una fundación del doctor también en naturopatía, José Miguel Rondón, quien es el presidente del Foro Hispanoamericano de Naturopatía. En el año 2020 se recoge que nuestra asociación, la Asociación Venezolana de Naturopatía, SOVENAT, aprobamos que a partir de ese día, el Día del Naturópata en Venezuela, se celebre el Día del Natalicio de Carlos Brand, 15 de octubre. Ahí es otro resurgir ya con más fuerza de Carlos Brand. Y en esta mirada desde el siglo XXI también nos encontramos que en el año 2021 el Foro Hispanoamericano de Naturopatía le rinde un homenaje a Carlos Brand al publicarlo en la historia de la naturopatía hispanoamericana, y hay un espacio donde se habla de Carlos Brand, de lo que ha hecho y lo que hizo Carlos Brand. Eh, También tenemos que la Organización de Naturópatas de España
FENACO, OCN FENACO, en 2023, rindió otro homenaje como pionero de la naturopatía. Hay otro escrito sobre Carlos Brand, considerado pionero de la naturopatía. Y bueno, ya en 2024 nos entramos más en el siglo, nos encontramos que la Sovereign aprobó que el 11 de octubre del año 2025 nosotros tuviésemos unos actos en Miranda, motivar actos en Miranda, ¿no? Para eso se constituyó un equipo promotor también del proyecto Carlos Brand al Panteón Nacional de Venezuela, porque hemos visto todo lo que hizo Carlos Brand en el pasado. Ahora nos planteamos ver a Carlos Brand, sus restos mortales, en el Panteón Nacional de esta patria Venezuela. Bueno, y así en el 2024, el 6 de diciembre, también aparece Carlos Brand en otro libro. Fíjense, en diciembre de 2024, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Venezuela produce un libro dedicado a Humberto Fernández Morán, Descubrir lo Invisible. Es el título del libro dedicado al sabio venezolano Humberto Fernández Morán, el tecnólogo atómico, y en ese libro sale un artículo de Carlos Brand con el título Carlos Brand, el filósofo del naturismo, específicamente en la página 49 de ese libro. Está allí. ¿Por qué? Bueno, porque Carlos Brand fue quien juntó a dos genios, juntó a Humberto Fernández Morán con Albert Einstein, y por eso en el 2024, Carlos Brand retumba su nombre en las instalaciones de los institutos de investigación de Venezuela, en los ministerios. Y en 2024, en ese resurgir, en esa vinculación, nuestra Asociación Venezolana de Naturopatía comienza una relación de amistad fraternal con gente del pueblo natal de Carlos Brand, y allí comienza todo aquel trabajo con la idea de que en 2025 tuviésemos una celebración en Miranda. Y allí, bueno, se dieron pasos con el cronista, con los concejales, con el alcalde, con el director del liceo de ese pueblo. Y así, el 8 de octubre de este año 2025, la Asociación Venezolana de Naturopatía le hace llegar una petición, una solicitud al Consejo Municipal para realizar una sesión especial en nombre de Carlos Brand. Inmediatamente, es decir, el 9 de octubre, el Consejo Municipal en una sesión aprobó realizar una sesión especial, crear una orden Carlos Brand y conformar una comisión multidisciplinaria para tramitar el sitial de honor que le corresponde a Carlos Brand en el Panteón Nacional. Fíjense que las cosas cerramos esta página que estamos contando hoy de Carlos Brand en el siglo XXI, porque hace unos días, el pasado 15 de octubre, el Consejo Municipal realizó la sesión especial en conmemoración de los 150 años del natalicio de Carlos Luis Brand Tortolero y el Día Nacional del Naturópata, con un orador de lujo, con Alexis Cuello, presidente de los cronistas de Venezuela. Bueno, ese es Carlos Brand. Carlos Brand, visto desde el siglo XXI, ahora como el Carlos Brand que queremos ver en el siglo XXI. Se cumplen 150 años del natalicio de Carlos Brand, miramos su obra, nos llenamos de alegría para seguir honrando su memoria, nos llenamos de energía para no desmayar. Y entonces, considerando que en el Panteón Nacional descansan o están los héroes, los patriotas prominentes, y como Carlos Brand es uno de ellos, nosotros proponemos
la incorporación de los restos de Carlos Brand Tortolero al Panteón Nacional. De esa manera queremos ver Carlos Brand en el siglo XXI. Carlos Brand, nuestro primer doctor en naturopatía en Venezuela, nuestro primer naturópata en el Panteón Nacional. Bueno, mis amigas y mis amigos, agradecido por la atención prestada, agradecido porque se metan en los libros de Carlos Brand, porque nos acompañen en esta ruta de Carlos Brand al Panteón Nacional. Estamos a la orden por nuestras redes, por nuestros enlaces en la web y muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros.